¿Qué tal? Muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Estamos en una semana más estudiando el libro de Éxodo. Aún estamos con los 10 mandamientos. El miércoles pasado estudiamos el 5.º mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Hoy vamos a estudiar el 6.º mandamiento. Acompáñame por favor a Éxodo capítulo 20, versículo 13. Éxodo 20, 13 dice, no mates, y es todo lo que dice. Reina Valera 60 dice, no matarás. Este mandamiento parece muy sencillo, ¿verdad? Sería fácil comprenderlo, no mates, punto. No hay más contexto, no hay más información, así de simple es el mandato. Así que entiendo que algunos piensen que este es quizás el mandamiento más sencillo de entender entre los 10, pero según mi experiencia, me parece que este es uno de los mandamientos menos comprendidos de los 10. Obviamente, conforme hemos estado estudiando cada uno de los mandamientos, vemos que hay muchísima información, hay profundidad en cada mandato. Y cuando vemos simplemente estas dos preguntas, no mates, pensamos que ya entendimos lo que este mandamiento indica, pero no es así. Y quisiera ilustrarlo con algo que me pasó hace ya muchos años, ¿verdad? Yo me acuerdo que empezaba a haber un debate entre si, bueno, el secuestro estaba empezando a ser algo muy común. Yo me acuerdo haber vivido tiempos donde hablar de un secuestro era algo que nada más veías en las películas de acción, ¿verdad? O en las películas de suspenso, terror, cosas así, pero que nunca había escuchado yo en la vida real. Y hubo un tiempo en que en nuestro estado y en algunos estados de la República Mexicana empezó a hacerse notorio que había muchos secuestros. Y empezaban los debates políticos, ideológicos, sobre qué hacer con los secuestradores, si deberían imponerles una pena de muerte a asesinos, a secuestradores o no. Yo me acuerdo que en el trabajo donde yo estaba en esos tiempos, alguien me preguntó, de entre los compañeros de trabajo, donde yo estaba trabajando no había división entre los lugares. Estábamos todos sentados en mini cubículos, pero no había una división entre uno y el otro, ¿verdad? Era una línea divisoria imaginaria, decíamos. Supongamos que aquí está la división entre el cubículo del compañero y el mío, pero realmente no había nada que lo dividiera. Así que cuando alguien hacía una pregunta, pues nos hacía la pregunta a todo el departamento, todos podíamos escucharla. Y estando ese tema, yo me acuerdo mucho que alguien me preguntó a mí directamente, oye, Hernán, tú eres cristiano, ¿verdad? Sí. ¿Los cristianos aprueban la pena de muerte para asesinos y secuestradores? Ahora, esa persona aseguraba, y era parte de su argumento, que sí debía haber pena de muerte en esos casos. Pero cuando me preguntaron a mí, como pidiendo una respuesta genérica al cristianismo, ¿verdad? ¿Los cristianos aprueban que se les quite la vida como castigo a los que secuestran y a los que asesinan? Y yo le respondí, no, porque la Biblia dice, no matarás o no mates, ¿verdad? Como quizás muchos cristianos responderían. Pero luego él me dijo, entonces, ¿por qué Dios mandó matar a pueblos enteros? Ahora, en ese momento entendí que su pregunta no era una pregunta genuina, ¿verdad? Hay muchas veces en la vida que te vas a dar cuenta que hay personas que hacen preguntas, pero no porque tienen una duda, sino que tienen una intención escondida y están esperando la respuesta para saber cómo proceder. Entonces yo caí en una trampa. La pregunta era claramente una trampa, pero me di cuenta hasta que me dijo, entonces, ¿por qué Dios mandó matar a pueblos enteros? Vamos a Deuteronomio, capítulo 20, versículo 16 al 18. Este pasaje es muy usado por aquellos que usan este tipo de argumentación. Deuteronomio 20, 16 al 18 dice, sin embargo, en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejarás nada con vida. Exterminarás del todo a hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, tal como el Señor tu Dios te lo ha mandado. De lo contrario, ellos te enseñarán a hacer todas las cosas abominables que hacen para adorar a sus dioses y pecarás contra el Señor tu Dios. Entonces la pregunta es así, si Dios dice que está prohibido matar, ¿por qué Él mandó matar a pueblos enteros? Hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos y muchos otros eos que estaban en esas tierras, ¿verdad?
Yo no sabía qué responderle y sé que estoy siendo exhibido en público, ¿verdad? Luego me dijo, ¿no te parece que es una hipocresía que Dios no te permita matar, pero Él mismo ordena que mates a grupos enteros solamente porque no creen en Él? Y esa era una pregunta mucho más directa, ¿verdad? ¿Es Dios un hipócrita al ordenarte que no mates? Pero si hay algunos que no creen en Él, Dios te puede pedir que los mates porque no creen en Él. ¿No te parece como una especie de doble moral, verdad? Porque Dios no quiere que mates a menos que Él te ordene que mates a los que no creen en Él. Así que me sentí totalmente avergonzado, ¿verdad? No tenía capacidad de responderle. Yo pensaba que el Dios de amor que me habían enseñado no podría haber ordenado semejante atrocidad. Sin embargo, no podía negar que estaba en la Biblia. Así que tenía un serio conflicto. El Dios en el que yo creo ha escrito esto en la Biblia, a pesar de que Él nos mandó que no matáramos. ¿Por qué nosotros no podemos matar a menos que Él nos mande matar a los que no creen? Entonces, ¿matar es malo o no? Así que se siente muy feo no poder responder a quien te demanda una explicación, sobre todo cuando estás expuesto ante otros, ¿verdad? De hecho, me tuve que quedar callado y no respondí, y él cambió el tema. Pero todo ese día me sentí muy mal, ¿verdad? Pero al contrario, la persona que me había hecho esta pregunta y que me dejó callado, él se veía muy satisfecho. Como que él ya sabía que los cristianos no pueden contestar eso. Él sabía exactamente la respuesta que yo le iba a dar y ya tenía preparada otra pregunta simplemente para demostrar que la postura del cristianismo era incorrecta. Es más, que el Dios de la Biblia no puede ser real porque él no creía en Dios. Así que decidí buscar respuestas. Empecé a preguntarle a las personas cercanas a mí, obviamente cristianos, ¿verdad? Mis hermanos en Cristo de la iglesia, al líder de jóvenes, a varios pastores, pero nadie me pudo responder. Lo que me dijeron algunos es, no te preocupes, hay muchas cosas que no vas a entender, tú solo cree en Dios. Y aunque lo decían muy amables y con la intención quizás de aliviar mi ansiedad y preocupación, no era suficiente para mí, ¿verdad? Pero no tenía de otra, terminé resignándome. Decidí dejar de buscar una respuesta, porque nadie me podía dar la respuesta. Y durante cierto tiempo, quizás mucho tiempo, viví con la idea de que podría ser avergonzado otra vez y por consecuencia tenía miedo a ser cuestionado públicamente. De hecho, tenía miedo cada que esa persona sacaba un tema así, porque sabía que me podía volver a avergonzar en cualquier momento. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? ¿Te ha pasado alguna vez? Yo sé muy bien que no soy el único, porque he conocido otros casos en otros cristianos. Así que muchos cristianos tienen preguntas y no encuentran a nadie que les responda y que les explique, ¿verdad? De hecho, sé por experiencia propia que Satanás usa estas dudas para hacerte dudar del Dios de la Biblia, para hacerte pensar que hay algo malo, que hay algo que no concuerda en el cristianismo y que por consecuencia no debería ser confiable, ¿verdad? En el ambiente en el que yo me rodeaba, se entendía que los intelectuales, los analíticos, los que están bien preparados, los científicos, ellos no creen en Dios. Creer en Dios es para la gente ignorante. Así era la idea, ¿verdad? Quien cree a Dios es simplemente un borrego que no se cuestiona lo que le enseñan. O sea, el que cree en Dios es porque no piensa, no tiene la capacidad de analizar por sí mismo las cosas. Digo, si era tan fácil demostrar que hay un problema en la Escritura, ¿por qué creer en el Dios de la Biblia? Y lo triste es que muchos cristianos se enfrentan a una situación similar, tratan de responder, no encuentran la respuesta, no hay nadie quien les responda o que les explique y concluyen que el cristianismo es falso. El principal problema viene cuando te atreves a cuestionar a lo que te están enseñando, cuando te atreves a cuestionar al pastor, porque eres calificado como rebelde y falto de fe. Yo me acuerdo mucho que los pastores se enojaban cuando les hacía preguntas. Era algo inmediato, es decir, yo veía a un pastor, ya sé que habían venido a predicar, o era algún campamento o algún
le llamaban curso o seminario, donde había ciertos temas que se trataban y había predicadores invitados. Y yo veía esos hombres que se veían muy seguros de lo que enseñaban, se veían muy amables y muy accesibles, y yo siempre aprovechaba la oportunidad, que al final se acostumbraba que los pastores, los predicadores se acercaban un poco a la gente a atender preguntas, y yo siempre aprovechaba, y yo decía, quizás él sí me pueda responder esto, y en cuanto les hacía la pregunta, y muchas otras, de inmediato el semblante les cambiaba, y se molestaban, se sentían atacados. Ahora, te aseguro, yo me esforcé por ser lo más amable que podía ser, escoger las palabras más amables que se puedan escoger, pero aún así, al momento de cuestionar este tipo de cosas, se molestaban, se enojaban. Algunas veces, yo me acuerdo que le pedí ahora a mi esposa Verónica que me acompañara, porque iba a hablar con un pastor o con un predicador, y yo quería que ella viera mi comportamiento, para que me ayudara a ver si yo estaba siendo grosero. Obviamente yo me esforzaba por ser amable, por ser gentil, por ser respetuoso, y por más que trataba de hacer la pregunta lo más respetuosamente posible, prácticamente en todos los casos molestaba al pastor o al predicador. Y cuando le preguntaba a mi ahora esposa, que antes era mi novia, decía, oye, me porté grosero, y ella me decía, no, yo no te vi grosero de ninguna manera. Entonces, ¿por qué se enojó? Era normal que se enojaran. Alguna vez me contestaron así, ¿cómo te atreves a cuestionarme a mí? Así, literalmente, me decían, ¿cómo te atreves a cuestionarme a mí? Yo oro mucho, yo leo mucho, yo estudio mucho, yo tengo muchos años en el ministerio, ¿y tú qué haces? Ahora, yo era prácticamente nuevo, tenía muy poquito en el cristianismo, y yo no podía decirle, yo también oro, yo no sabía nada. Entonces tenía razón, ellos oraban mucho, digo, si les creo, ellos oraban mucho, leían mucho, estudiaban mucho, tenían muchos años en el ministerio, y yo tenía casi nada. Pero eso no tiene nada que ver con mi pregunta, porque a pesar de que tengan muchos años, mucha oración, mucho estudio, muchos, experiencias, como le llamaban ellos con Dios, aún así no podían dar respuesta a las preguntas. Así que quizás esa era la causa de su molestia, ¿verdad? Pero el punto es este: si no entendemos claramente lo que la Escritura enseña, si no entendemos los mandamientos, vamos a tener un problema cuando vengan este tipo de situaciones. Y aunque muchos cristianos siguen pensando hoy en día que el cristianismo no es para entenderse, no es para razonarse, simplemente es para creerse, están en un error. Y lo podemos demostrar de manera muy sencilla. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. 1 de Pedro 3, 15 y 16 dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. ¿Te das cuenta? Estén preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Si tú no te pones a pensar, no vas a poder dar razones cuando te preguntan. No vas a poder explicar cómo es que creer en Dios es algo perfectamente racional, lógico y entendible y justificable. Pensar que las cosas de Dios solo se creen y no se deben de razonar es un error y es pecado, ¿verdad? Así que cuando vemos el mandamiento tan sencillo que dice no mates y tratamos de aplicarlo así tal cual lo leemos a este tipo de preguntas, ¿por qué entonces Dios mandó matar a tanta gente? Nos vamos a encontrar con que no hay sentido, no hay respuesta, no hay congruencia, no hay lógica, ¿verdad? O el Dios de la Biblia no existe o algo estamos haciendo mal. Así que es muy importante que encuentres respuesta a tus preguntas. Es muy importante, primero, número uno, para ti mismo, para no ser acosado constantemente con la idea de que el cristianismo no puede dar respuestas que otras filosofías o ciencias sí, según ellos, sí pueden dar. ¿Cómo es posible que si la Biblia es la palabra de Dios y Dios es el creador de todos, no tengamos respuestas a las cosas fundamentales de la vida? Así que vamos a analizar este mandamiento con más detalle y vamos a dar respuesta a esta dolorosa pregunta. Si Dios dijo no matarás, ¿por qué Dios mandó matar a pueblos enteros?
La respuesta, de hecho, es muy simple. Lo primero que hay que entender es que hay un error de traducción. Éxodo 20:13 dice, no mates. Reina Valera 60, no matarás. Si nos vamos al hebreo original, cuando se nos traduce como mates, la palabra es ratzach, que se traduce como asesinar. Así que el mandamiento es, no asesines. O, según la Reina Valera 60, debería ser, no asesinarás. Ahora, es muy importante entender que matar y asesinar no son lo mismo, y te puedo dar unos ejemplos prácticos. De hecho, aquí traigo un piquete de mosquito. Cuando un mosquito ves tú que en tu brazo te está picando un mosquito, ¿verdad? Acá sabemos un zancudo. Uso la palabra mosquito porque no sé en otros países que sea un zancudo. Acá un zancudo es un mosquito que bebe tu sangre, ¿verdad? Y te deja una ronchita. Por la saliva que inyecta en tu piel para poder beber la sangre, esa saliva te genera esa reacción, te deja una ronchita, ¿verdad? Una erupción. Ahora imagínate, ves que el zancudo se está alimentando de ti y rápido reaccionas con la mano y lo aplastas. Dices, maté al mosquito, ¿verdad? No dices, asesiné al mosquito. Es claro, ¿no? Mataste el mosquito, no lo asesinaste. Ahora, vamos a un caso distinto. Imagínate que en una fábrica hay muchas personas trabajando y hay un accidente. Cae una enorme viga del techo y aplasta a un trabajador. Decimos que el trabajador perdió la vida accidentalmente. No decimos que el trabajador fue asesinado accidentalmente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia entre matar y asesinar? Vamos al diccionario de la Real Academia Española. Según la Real Academia Española, asesinar es matar a alguien con alevosía, ensañamiento o por una recompensa. Obviamente cuando dice matar a alguien, con alguien se refiere a una persona. No asesinas a un animal, matas a un animal. Pero si le quitas la vida a una persona con alevosía, ensañamiento o por una recompensa, o sea, con una motivación, digamos, egoísta, entonces estás asesinando. Pero si hablamos de matar, según la Real Academia Española, matar es quitar la vida a un ser vivo, perder la vida involuntariamente. Cuando dices a alguien se mató, quizás no estás diciendo se suicidó, sino que por medio de un accidente, quizás provocado por una de sus acciones, perdió la vida. Pero quitar la vida a un ser vivo, hablar de ser vivo, involucra tanto un animal como una persona. Pero es distinto, ¿verdad? No es lo mismo asesinar y lo mismo que matar. Ahora, en hebreo, de la misma manera hay dos palabras diferentes. La palabra para asesinar, como están en Éxodo 20:13, es ratzach. Se traduce así, asesinar. Pero la palabra matar, que es haraj, se traduce como matar o asesinar. O sea, matar sería quitarle la vida a un ser vivo o asesinarlo, que sería ¿cuál es la palabra? Alevosía, ensañamiento o por una recompensa. O sea, tiene que ver con una premeditación. Es algo que planeaste hacer, ¿verdad? Entonces, la palabra haraj la vas a encontrar en la Biblia en cualquiera de los dos sentidos. Cuando dice la Biblia que Caín mató a su hermano Abel, la palabra mató es haraj. Y ahí sí estás hablando de un asesinato, aunque no se usa la palabra ratzach, porque la palabra, en este caso haraj, puede entenderse como quitarle la vida a alguien, incluso a un animal, a cualquier ser vivo, o asesinar a una persona. El punto importante aquí es que el mandamiento no usa la palabra haraj, sino ratzach. Así que el mandamiento se refiere exclusivamente a un asesinato. Por eso, si traduces el mandamiento como no mates, es un error. El correcto o la correcta traducción es no asesines. Y estuve buscando alguna razón del por qué se tradujo como no mates. Y según encontré algunas opiniones de algunas personas que parece que saben, decían que las traducciones más antiguas tradujeron como no mates porque en aquellos tiempos matar y asesinar eran sinónimos. Obviamente no sé a partir de cuándo dejó de ser sinónimo en nuestro idioma, pero claramente ahora no significa lo mismo. Y es por eso que entramos en un conflicto. Cuando entendemos que el mandamiento es no mates y Dios manda matar, decimos no hay congruencia ahí. Pero si entendemos el mandamiento como no asesines, tendríamos que determinar si la situación, lo que sucedió con los pueblos,
fue un asesinato o no. Pero demostremos con la Biblia, no solo por la definición de las palabras, vamos a la Biblia para ver cómo la propia palabra de Dios esclarece este supuesto problema, donde hace una diferencia entre matar y asesinar. Mira, vamos a Génesis 9:6, que es la primera vez en la que Dios da este mandamiento, y se los da a Noé y a sus descendientes cuando salen del arca, ¿verdad? Génesis 9:6, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Esto no aplica para los animales. No hay ningún mandamiento que diga que vas a pagar con tu vida si asesinas un animal. Para empezar, según la palabra, no puedes asesinar un animal. Lo matas nada más, pero no lo asesinas. Entonces aquí nos dice, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Y aquí está la esencia. Somos hechos a imagen de Dios, somos lo más valioso en la creación, por así decirlo, de manera que no podemos matar a otro por el valor que tiene intrínseco, por el hecho de ser solamente un humano, ¿verdad? Esto no aplica para ningún otro ser creado. ¿Cuál es el contexto de este mandato? Sabemos que la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? En algunas ocasiones vamos a ver que es Dios quien ejecuta la justicia. Y es Dios quien, por medio de enfermedades, lo que nosotros llamaríamos un accidente, etcétera, etcétera, o por causas naturales, Dios va a ejecutar la sentencia de la muerte. Pero en algunas ocasiones, como vamos a ver, Dios ha delegado la justicia de darle el pago que un pecador merece, ha delegado esa justicia a autoridades legítimas. No vamos a entrar en detalle, pero en Romanos 13 nos dice Pablo que toda autoridad ha sido instituida por Dios, ¿verdad? Y que no en vano porta la espada. Ahí hace referencia a la pena de muerte, ¿verdad? Al daño que puede infringir una espada, que es quitarte la vida. Pero está diseñada para refrenar la maldad, para castigar al malhechor. Sabemos que en nuestro mundo las autoridades quizás en muchas ocasiones dejan mucho que desear en cuanto a la justicia, pero ese es el trasfondo de una autoridad. Tiene autoridad de parte de Dios para portar la espada, es decir, bíblicamente Dios ha delegado la capacidad de quitarle la vida a otra persona como un acto de justicia. Así que vamos ahora a Números 35-31, donde Dios confirma este mandamiento. Números 35-31, no aceptarás rescate por la vida de un asesino condenado a muerte, tendrá que morir. O sea, no hay escapatoria. El que asesinaba tenía que pagar con su propia vida. Ahora, si tú lees ese pasaje parece que no hay contexto, ¿verdad? Pero Dios da una serie de ejemplos y situaciones en las que aplica la pena de muerte y en las que no aplicaría la pena de muerte. En ese mismo capítulo, Números 35, vamos a leer del 16 al 25. Números 35, 16 al 25. Dice, si alguien golpea a una persona con un objeto de hierro y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. ¿Se entiende? Si alguien lo golpea con alguien de hierro y se muere, debes considerar que hubo un asesinato, ¿verdad? Que se hizo con la intención, con la premeditación. Todo el objetivo era hacerle daño y lo llevó a la muerte. Así que si alguien golpea a una persona con un objeto de hierro y esa persona muere, el agresor es un asesino. Por consecuencia será condenado a muerte. Versículo 17. Si alguien golpea a una persona con una piedra y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. 18. Si alguien golpea a una persona con un pedazo de madera y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Corresponderá al vengador matar al asesino. Cuando lo encuentre lo matará. Y fíjate, asesino y matar. Si alguien golpea a una persona con las armas que se podían usar en aquel entonces, hierro, piedra o madera, quizás ahora podríamos agregar muchas más armas diferentes, pero en aquel entonces esas son, digamos, las más comunes o lo que sucedería con normalidad por la tecnología y el acceso a lo que tenían. Bueno, si lo golpea, es un acto premeditado, ¿verdad? No es un accidente. Y se especifica o se enlista las armas que se pudieron haber usado, y si se muere es un asesinato. Y nos dice el versículo 19, corresponderá al vengador matar al asesino. Cuando lo encuentre lo matará.
Y el vengador podía ser un familiar, podía ser incluso uno de los jueces o de una autoridad definida, ¿verdad? El punto es que se tenía que hacer justicia y tenían que quitarle la vida. Versículo 20. Si alguien mata a una persona por haberle empujado con malas intenciones, o por haberle lanzado algo intencionalmente, o por haber dado un puñetazo por enemistad, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Cuando el vengador lo encuentre, lo matará. Aquí no se está hablando de otras posibilidades, pero con premeditación se está provocando la muerte, ¿verdad? Versículo 22. Pero podría ocurrir que alguien sin querer empuje a una persona, o que sin mala intención le lance algún objeto, o que sin darse cuenta le deje caer una piedra y que esa persona muera. Fíjate bien, dice, como en este caso ellos no eran enemigos, ni hubo intención de hacer daño, será la comunidad la que, de acuerdo con estas leyes, deberá arbitrar entre el acusado y el vengador. La comunidad deberá proteger del vengador al acusado, dejando que el acusado regrese a la ciudad de refugio donde huyó y que se quede allí hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Cuando lleguemos a esos textos los vamos a analizar con más detalle. Aquí el punto de demostrar es que si fue accidental, si no fue tu intención, dado que no había enemistad ni hubo intención de hacer daño, pero murió esa persona, entonces tú no eres un asesino. Y entonces no pagas con la muerte. ¿Se entiende? Podemos ver la diferencia entre matar y asesinar. Asesinar es algo premeditado. Matar no necesariamente es un asesinato. Pudiste haberle quitado la vida accidentalmente. Y si le quitaste la vida accidentalmente, entonces no eres un asesino. No estarías quebrantando el mandamiento de no asesines. El caso más claro es cuando el vengador mata al asesino. No tendrías que decir, bueno, como tú ya mataste, ahora te voy a matar a ti. Y el que lo mate a él va a tener que matarlo porque ya mató. O sea, ahí se vuelve algo sin sentido, un absurdo. Claramente nos especifica estos pasajes que cuando el vengador mata al asesino, no está quebrantando el mandamiento de no asesinarás, porque aquí es un acto de justicia. Quitarle la vida como un acto de justicia no es asesinato. Sí le estás quitando la vida, pero no lo estás asesinando. ¿Entiende? Ahora, Éxodo 22, versículo 2 y 3. Éxodo 22, versículo 2 y 3. Déjame ver. Sí. No estaba yo, pensé que me estaba brincando un pasaje, pero no. Dice, si a alguien se le sorprende robando y se le mata, su muerte no se considerará homicidio. Si se mata al ladrón a plena luz del día, su muerte se considerará homicidio. El ladrón está obligado a restituir lo robado. Si no tiene con qué hacerlo, será vendido para restituir lo robado. Obviamente eso aplica en el caso de día, ¿verdad? Ahora, cuando dice, si a alguien se le sorprende robando y se le mata, su muerte no se considerará homicidio. ¿Por qué? Aquí obviamente se asume que está sucediendo durante la noche, porque el versículo que sigue dice, si mata al ladrón a plena luz del día. O sea que el primer caso, sorprendes a alguien robando y le matas, y era de noche, no es homicidio. No estarías quebrantando el mandamiento de no matarás, ¿verdad? Perdón, de no asesinarás. ¿Por qué? Bueno, se asume que es de noche. ¿Qué pasa si alguien, tratemos de ponerlo en un contexto actual? Esta pregunta normalmente pone en dificultades a muchos cristianos. Imagínate que una persona entra a tu casa de noche, tienes a tu esposa, supongamos que tienes al menos una hija, y este hombre no nada más tiene la intención de robar, sino que además quiere violar a tu esposo y a tu hija. Tiene un arma. ¿Qué haces? ¿Dejas que violen a tu esposo y a tu hija? ¿O tratas de detener al invasor, al intruso? Ahora imagínate que luchas con el intruso y él está tratando de matarte, está decidido a matarte para salirse con la suya. Y tú no tienes opción más que usar su propia arma contra él. No se rinde, no quiere ceder, no está dispuesto a simplemente huir, te quiere matar. Así que la única forma de impedirlo, que te mate y que viole a tu esposo y a tu hija, sería usando su arma contra él. Y eso podría matarlo. La pregunta sería,
¿Lo matarías o no? Si esa es la única escapatoria, la única salida, la única forma de evitar que este hombre viole a tu esposa y a tu hija. Ahora, esa pregunta se la he hecho a muchos cristianos a lo largo de mi vida cristiana y encuentro dos respuestas, los que dicen que sí y los que dicen que no lo harían. ¿Estás seguro que no lo harías? Seguro. Y cuando les preguntas ¿por qué? Porque la Biblia dice no matarás. Y ahí hay un problema, ¿verdad? Este pasaje, fíjate bien, si alguien entra a tu casa, es de noche, y lo matas, su muerte no se considerará homicidio. Mire lo que dice el comentario de Helicos. Si la mayoría de los códigos legales concuerdan con el mosaico, o sea, con este de la ley de Moisés, al permitir que los habitantes de la casa se resistan a tal intento si se hace por la noche y derramen la sangre del ladrón si es necesario. O sea, están diciendo, si alguien trata de atacarte y tú no tienes de otra más que quitarle la vida para impedirlo, entonces no se considera un homicidio. Le estás quitando la vida, pero se habla de quitar la vida en defensa propia. Por consecuencia, no eres un asesino. Y luego dice, puede considerarse que el ladrón ha disuelto el pacto social y se ha convertido en un ciudadano, se ha convertido de un ciudadano a un enemigo público. Es decir, cuando vivimos en sociedad se supone que estamos todos de acuerdo en vivir en armonía y en respetar la ley. Así que cuando alguien te ataca de noche, de entrada sabes que es algo premeditado. No sabes si viene a robar nada más. Quizás, como en el ejemplo que yo propuse, tiene otras intenciones para con tu esposa, para con tu hija, o incluso trata de quitarte la vida o alguno de los tuyos. Y si para evitarlo le quitas la vida, la propia Escritura nos dice, no es homicidio. No podría yo ser procesado. Lo que nos está diciendo es que quitarle la vida a alguien en una situación de defensa propia no es asesinato. Por consecuencia, no estarías faltando al mandamiento de no asesines. Así que aquellos que piensan que no estarían dispuestos a quitarle la vida al agresor porque la Biblia dice no mates, bueno, tengo que decirte, no puedes usar la Biblia para defender esa postura. Ahora, tú eres libre para tener la postura que tú quieras, ¿verdad? Vivimos en un país libre y tú puedes seguir pensando que no deberías hacerlo. Lo que sí es que no puedes usar la Biblia para defender esa postura. ¿Se entiende? Si tú aún así decides no hacerlo, estás en tu derecho, no lo hagas. Pero la Biblia claramente demuestra que matar en defensa propia no es un asesinato. Pero si sucede luz de día, dice el versículo 3, si se mata al ladrón a plena luz de día, su muerte se considerará homicidio. ¿Por qué? Bueno, se asume que si lo está haciendo a luz de día, a diferencia de en la noche, cuando no puedes ver bien quizás quién es el ladrón, no podrías obtener ayuda de alguien más porque es de noche, sobre todo en aquellos tiempos, ¿verdad? Moverse, trasladarse, traer las autoridades sería algo muy complicado porque todos están durmiendo. Bueno, cuando sucede a luz de día, no está justificado que lo mates. Número 1, lo puedes identificar con claridad. Número 2, puedes conseguir ayuda con rapidez o relativa rapidez. O sea, no sería necesario llegar al extremo de quitarle la vida. Y puesto que no es necesario, si aún así lo haces, entonces lo hiciste con toda la intención de quitarle la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había otras alternativas. ¿Se entiende? La Biblia claramente hace una diferencia entre un asesinato y quitar la vida. Y está diciendo claramente que en defensa propia o en defensa de los tuyos, si la única alternativa es quitarle la vida, entonces no eres un asesino. Otro caso, Éxodo 21, 12 al 16. Éxodo 21, 12 al 16, dice, el que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte. Si el homicidio no fue intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera, el asesino podrá huir al lugar que yo designaré. Si el homicidio es premeditado, el asesino será condenado a muerte aun cuando busque refugio en mi altar. El que mate a su padre o a su madre será condenado a muerte. El que secuestre a otro y lo venda, o al ser descubierto lo tenga uno en su poder, será condenado a muerte. Y yo quería sacar este pasaje a la luz por la pregunta que me habían hecho, ¿verdad? Que les platiqué. Entonces, fíjate, si uno hiere a otro y lo mata,
es asesinato. Pero si no fue intencional, dice, pues ya estaba de Dios que ocurriera. O sea, imagínate que tú no tenías la intención de matarlo, ¿verdad? Quizás incluso pudiste haber estado en un conflicto, quizás te aventó y le regresaste el empujón, pero pues resulta que se tropezó y cayó y se desnucó. Oye, tu intención no era matarlo, simplemente lo estoy apartando o regresando quizás una agresión, pero que en ninguna manera podría decirse que estás tratando de matarlo. Así que dice, puesto que ya estaba de Dios que ocurriera, o sea, como no está en tu control el medir dónde iba a caer de manera que se desnucara, dices, bueno, es algo que sucedió por la voluntad de Dios, quien tiene control de todo. Así que ya estaba de Dios que ocurriera, eso es a lo que se refiere. Dice, el asesino, o sea, el que le quitó la vida, y ahí es una traducción incorrecta. La palabra ahí cuando dice el asesino no está en el original. Vamos a leer el versículo 3 en la Reina Valera 60, que lo traduce literalmente. Dice, más al que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré el lugar al cual ha de huir. Y ahí no se habla del asesino, ahí nos podríamos confundir. La NBI está agregando esa palabra con la intención de traer más claridad, pero me parece que en este caso complica más las cosas. Porque claramente se especifica que no es un asesino, ¿verdad? Porque no fue intencional. Así que lo que dice el original es que esa persona que sin intenciones mató a otro, puede ir a se llama ciudad de refugio, que era un lugar definido por Dios para que ahí se refugiaran todas las personas que accidentalmente mataban a otro, que tanto algunos, quizás autoridades o familiares, tratarían de hacer justicia matándolo, pero como fue accidental, no deberían de hacerse, entonces tenía que huir a algún lugar definido por Dios para que no corriera peligro su vida. Obviamente, como estamos viendo estos casos, tenía que haber una investigación exhaustiva para determinar si realmente hubo premeditación o no, si hubo alevosía o no. En este caso, por lo que se propone en los pasajes, tenía que huir a este lugar de refugio para que se investigara bien primero, ¿verdad? Y se aclarara que había sido algo accidental. Versículo 15, el que mate a su padre o a su madre será condenado a muerte, ahí no había excepción. Versículo 16, el que secuestre a otro y lo venda, o al ser descubierto lo tenga uno en su poder, será condenado a muerte. ¿Por qué si no lo mató? Bueno, aquí es otro de los casos en los que Dios permite que se haga justicia por medio de una autoridad legítima. La paga del pecado es muerte. Cualquiera que peca merece la muerte, pero Dios ha destinado o estipulado que ciertos casos en particular deben ser juzgados y ejecutada la pena correspondiente, que es la muerte, sin esperar nada más. Entonces, el que secuestre a otro y lo venda, quizás refiriéndose a la esclavitud forzada, o al ser descubierto lo tenga uno en su poder, o sea, ya sé que se deshizo de él, como sucedería con los hermanos de José, lo agarraron como esclavo y los vendieron, ellos merecían la muerte, ¿verdad? O si aún lo tienen, entonces será condenado a muerte. Podemos ver y recordar que es un acto de justicia y que la intención es refrenar el mal, disuadir a los demás que no hagan eso. Es un mensaje muy claro: no asesines y no secuestres. Entonces, si me preguntaran de nuevo, Hernán, ¿cuál es la postura de los cristianos en cuanto a la pena de muerte para asesinos y secuestradores? Definitivamente cambiaría mi respuesta. Obviamente tendría que hacer una aclaración. Yo tendría que decir, mira, la Biblia es clara en que Dios aprueba ese tipo de justicia. Es más, Dios la ordenó. ¿Se entiende? Pero esto no significa que es obligatorio para cualquier sociedad, sobre todo si las sociedades no tienen en cuenta a Dios. Así que yo le diría, desde una perspectiva bíblica, la pena de muerte para asesinos y secuestradores es aprobada a los ojos de Dios. No estoy diciendo que se imponga, ¿verdad? Pero bíblicamente no sería pecado. ¿Se entiende? Ahora, si tú sigues pensando, no, bueno, estás en tu derecho. Simplemente no uses la Biblia para justificar tu postura. Ahora, espero que haya quedado clara la diferencia entre quitar la vida y asesinar, ¿verdad? Y que la Biblia es clara, no nada más por la definición de cada palabra, sino que da una explicación detallada, clara, precisa, cómo identificar si es un asesinato o si es meramente matar a alguien.
Y si mataste a alguien pero no lo asesinaste, por consecuencia no mereces la muerte. Por consecuencia, no estarías desobedeciendo el sexto mandamiento que dice no asesines. Pero, ¿qué hay de la matanza de otros pueblos? Bueno, matar, cuando Dios ordenó que matara a otros, tendríamos que determinar primero, ¿fue asesinato o no? Recordemos el pasaje, Deuteronomio 20, versículos 16 al 18. Sin embargo, en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejarás nada con vida. Exterminarás del todo a hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, tal como el Señor tu Dios te lo ha mandado. De lo contrario, ellos te enseñarán a hacer todas las cosas abominables que hacen para adorar a sus dioses y pecarás contra el Señor tu Dios. Ahora la pregunta aquí, ¿Dios les está mandando que asesinen? Porque eso sí sería un conflicto, ¿verdad? Si el mandato es no asesines y Dios los manda a asesinar, entonces sí tenemos un conflicto. Pero no sería un conflicto si el mandato dice no asesines y Dios les manda matar. ¿Se entiende? Así que, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo podemos determinarlo? Leyendo los versículos anteriores. Vamos a Deuteronomio 20, versículo 10 al 15. Deuteronomio 20, 10 al 15. Bueno, oigan, si de repente se oye mucho ruido como estática, lo que pasa es que aquí está lloviendo bastante. Y se oye como en el techo del auditorio el agua está cayendo con mucha fuerza y puede ser que eso esté provocando un ruido, ¿verdad? Porque no voy a decir, oye, estaba en el internet, hay problemas. No, es la lluvia. A Dios le plació que hoy predicáramos bajo la lluvia. Entonces, Deuteronomio 20, 10 al 15. Fíjate, cuando te acerques a una ciudad para atacarla, hazle primero una oferta de paz. Si acepta y abre las puertas, todos los habitantes de esa ciudad quedarán bajo tu dominio y serán tus esclavos. Pausa. ¿Cómo que abre las puertas? Bueno, en aquel entonces las ciudades eran amuralladas. Una entrada, una salida. No puede entrar el ejército israelita a menos que entre por las puertas o derribe las murallas, como vamos a ver que en algunos casos sucedió. Pero aquí lo primero que dice es negocia paz. ¿Cuál es la oferta de paz? Sé esclavos nuestros. Dicen, oye, ¿qué clase de paz es esa, verdad? Alto. Se les está pidiendo que acepten voluntariamente, no es esclavitud forzada. Y el concepto de esclavitud, como también vamos a estudiar más adelante, no es lo mismo que nosotros entendemos como esclavitud. De hecho, vimos en el caso del ladrón que no podía reponer o restituir lo que robó, tenía que venderse a sí mismo para pagar. Es decir, era una forma en la que iba a obtener un trabajo donde recibiría sustento, que incluso podía ser comida o materias como pago, y eso lo debería convertir en dinero o en la forma de restituir lo que se había robado. Venderse a sí mismo era el concepto de esclavitud. Entonces, cuando está diciendo aquí que si todos los habitantes aceptan el tratado de paz y se vuelven sus esclavos, además habría un enorme beneficio para ellos. ¿Por qué? Porque conocerían la ley de Dios, conocerían del Dios de la Biblia. Eso no significa que le iban a servir, pero la vida que los israelitas le iban a dar iba a estar alejada de todas las perversiones que esas naciones hacían. Versículo 12. Pero, si la ciudad rechaza la paz y entra en batalla contra ti, la sitiarás. Y cuando el Señor tu Dios la entregue en tus manos, matarás a filo de espada a todos sus hombres. Como botín podrás retener a las mujeres y a los niños y el ganado y todo lo demás que hay en la ciudad. También podrás comer del botín de tus enemigos que te entregue el Señor tu Dios. Así tratarás a todas las ciudades lejanas que no pertenezcan a las naciones vecinas. Entonces, ¿quiénes son aquellos que morirían por la espada de los israelitas? Los que rechazan la paz. Dice, versículo 12, si la ciudad rechaza la paz y entra en batalla contra ti, la sitiarás. Ahora hay que entender, ¿qué era el sitio? Rodear la ciudad y no permitir que nadie salga. Al que salga lo matas. Pero obviamente eso sucedería si rechazan el tratado de paz. Entonces la gente se iba a quedar adentro, no iba a poder salir, se le van a acabar los recursos. Van a tener que doblegarse o morir de hambre. Más adelante vamos a ver varios casos que la Biblia registra de este tipo. Pero al momento de querer tomar la ciudad esa, puesto que Dios les ha entregado esa tierra como juicio divino sobre esas naciones, es decir, Dios le dijo a Abraham que
no les iba a entregar la tierra hasta que la maldad del Ebeo, Feruseo y todos esos llegara al colmo. Ya era mucha la maldad de ellos y Dios les tuvo paciencia durante 200 años y llegó a tal punto que quedó en la misma situación que Sodoma y Gomorra, en las que Dios ha decidido destruirlos. Pero en el caso de todas estas naciones, primero se les ofrecía paz. Y si rechazaban la paz y peleaban contra los israelitas, entonces los debían matar. Matar, porque ya no es un asesinato, ya sería en defensa propia. Ellos legítimamente deberían tomar la tierra. Y si al tratar de tomar la tierra tratan de matarlos a ellos, entonces en defensa propia tendrían que matarlos. Así que cuando Dios ordena que se mate a todos los hombres que se oponen, que van a tratar de matarlos a ellos mismos, de ninguna manera le está ordenando que asesinen. ¿Se entiende? La expulsión de todos los de la tierra de Canaán, en todos los casos primero se negociaba la paz. Y si no querían la paz y querían pelear, entonces perderían la vida. Es un acto de justicia divina con todas esas personas que se rehúsan a dejar la vida que llevan y a entregarse al dominio de los israelitas, cuyas reglas, incluso sobre sus esclavos, eran lo más avanzado y lo más humanitario que había en aquellos tiempos. De hecho, muchísimas culturas y civilizaciones han tomado códigos penales que están basados en esto mismo. Entonces no hay ningún conflicto, ¿verdad? El mandato es no asesines y Dios no mandó asesinar. No les dijo, cuando todos estén dormidos, atáquenlos y mátenlos a todos. No. Negocien la paz. Y si la rechazan y entran en batalla contra ti, entonces mátalos. ¿Se entiende? No hay ningún conflicto entre el mandamiento y la orden de expulsar o exterminar a los cananitas si es que rechazaban la paz. No hay conflicto. Quien asegure que hay conflicto no ha entendido lo que la Biblia dice. Así que está resuelto. Y podría decir, no era tan complicado. No, pero yo no sabía y no encontraba a nadie que me explicara. El punto es que tú debes entender que tienes una responsabilidad de no quedarte con las dudas, de preguntar, investigar, de avanzar, aclarar eso por tu propio bien y después por el bien de los demás. ¿Qué situación tan distinta hubiese sido si hubiese sabido esto cuando me preguntaron? Pude haber defendido con mucha claridad el Evangelio. Pude haber dejado claramente el concepto de Dios y su palabra ante todos los que estaban escuchando. No volverían a usar ese argumento en mi contra, ni en contra de cualquier otro cristiano, si es que lo explico con claridad y propiedad. Así que ahí está. Pero vamos a un punto más antes de terminar el tema. Dijimos que queríamos y debíamos analizar el punto positivo de un mandamiento y el punto negativo. No asesines claramente es negativo, pero ¿cuál sería el lado positivo o el sentido positivo de ese mandamiento? Jesús lo explica. Vamos a Mateo 5, versículos 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. Dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Otra vez el mismo problema de traducción, ¿verdad? Sería, no asesines. Dice, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. O sea, pongamos la traducción correcta, no asesines. Y todo el que asesine quedará sujeto al juicio del tribunal. Versículo 22. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. ¿Qué significa esto? ¿Está diciendo Jesús que asesinar y enojarte contra tu hermano es igualmente grave? Claro que no. No tendría ningún sentido pensar eso, ¿verdad? Sería totalmente absurdo. Es incorrecto. Algunos piensan que pecado es pecado y todos se castigan igual. No es cierto. Jesús dijo, ay de ti, que es Corazín, Betsaida, si los milagros que se hicieron entre ti se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, ellos se hubieran arrepentido. Pero por cuanto, estoy hablando versión Hernán Valdés, parafraseado, pero en cuanto no has tenido fe, el castigo para ti es mayor. Sí hay grado de castigo. Pecado es pecado y la paga del pecado es muerte. Pero si hablamos de la condenación, donde recibirán su merecido, no podemos decir que todos recibirán el mismo castigo. Es la condenación en general, pero no el mismo grado de retribución. Porque obviamente quien asesinó
no merecería el mismo castigo de retribución por su maldad que alguien que simplemente maldijo a su hermano. ¿Entiende? Pero ¿cuál es el sentido de lo que Jesús está hablando? Porque si no he asesinado a alguien, pero me enojo contra ese alguien, dice, o insulto a mi hermano, o lo maldigo, incluso no nada más ante el tribunal humano, sino que estoy sujeto al fuego del infierno. Habla de la condenación eterna. ¿Por qué? Bueno, porque piensa en el sentido positivo del mandamiento. El sentido negativo es no asesines, y se requiere premeditación, alevosía. ¿Estás buscando tú un beneficio al matarlo? ¿Una recompensa o simplemente la satisfacción de verlo muerto? Eso implica que hay sentimientos y emociones contra tu prójimo. El mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, asesinar está o tiene que ver de forma implícita las emociones y los sentimientos que llevan a alguien a quitarle la vida con premeditación, alevosía y ventaja. Así que el sentido positivo de este mandato es en un sentido positivo sería mantente alejado de las emociones y los sentimientos que llevan al asesinato. Y es lo que dice Jesús. Ustedes se consideran justos porque no han asesinado a nadie, pero no estás cumpliendo el mandamiento. Porque el mandamiento en general, englobado, el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en el sentido de no asesinar, lo opuesto sería amarlo, no tener emociones negativas contra ellos, porque esas emociones te llevan al asesinato. Así que aunque no lo lleves a la práctica, pero si odias a tu hermano, ya estás pecando porque estás haciendo lo opuesto al sentido positivo. Estás haciendo lo opuesto a amarlo. ¿Se entiende? Tengamos mucho cuidado con eso, porque en eso consistía la falsa justicia de los fariseos, maestros de la ley y saduceos. Yo no lo he llevado a la práctica, por eso yo no he pecado. No es cierto, porque no has hecho lo que corresponde, no has hecho lo bueno que debiste hacer. Sí, no has hecho lo malo que no debías hacer, pero no has cumplido con lo bueno. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo mismo Jesús, en el mismo sentido, nos dijo en cuanto al adulterio. Quizás no has cometido adulterio, pero en tu mente ya has adulterado. No cometas adulterio. En sentido negativo es no lo pongas en práctica, pero el sentido positivo es no desees a esa mujer. ¿Se entiende? Porque eso te va a llevar al adulterio. Así que el sentido positivo es mantente alejado de esos deseos. Lo mismo que con el asesinato. Mantente alejado de esas emociones que te van a llevar a esa práctica. Así que todos tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Quizás podemos decir, yo no he matado a nadie, bueno, yo no he asesinado a nadie, pero odias a tu hermano, le deseas el mal, lo has maldecido o maldito, has hablado mal de él con la intención de dañarlo, estás pecando. ¿Se entiende? No podemos justificarnos. Es triste ver que haya cristianos que no les preocupa el hecho de estar odiando a su hermano. Algunos dicen, no odio, quizás esa palabra es muy fuerte. Las palabras que usa Jesús aquí es enojado. Has insultado a tu hermano. Lo haces intencionalmente, no lo matas, pero como quiera estás pecando. Eso nos debe de llevar a reconsiderar nuestras relaciones con nuestros hermanos. Aunque no sean nuestros hermanos, hablar del prójimo es cualquier otro ser humano. No puedes albergar ese tipo de sentimientos, porque estás faltando a ese mandamiento, aunque no lo hayas asesinado en la práctica. ¿Entiende? Así que seamos conscientes tanto del sentido positivo como del sentido negativo, para no caer en el error de los fariseos y de los maestros de la ley, de los saduceos, de los hombres que se sentían justos porque solamente cumplían la mitad de un mandamiento. Tengamos mucho cuidado en eso. Ahora, espero que en este punto se entienda que sí hay respuestas en el cristianismo, ¿verdad? Sí hay una forma razonable de explicar las cosas. Sí hay lógica, sí hay congruencia. De hecho, me parece que el cristianismo es la postura más lógica y más congruente y más razonable que un ser humano pudiera tener. Mira, se entiende que muchas personas
apelan a la ciencia, ¿verdad? Dicen, a menos que me demuestre científicamente esto, no lo voy a creer. Pero ellos mismos tienen un problema con ese tipo de afirmaciones, ¿verdad? Porque ¿cómo llegaron a la conclusión que solo mediante la ciencia se puede saber algo? O sea, ellos creen que eso es verdadero, ellos están convencidos de que eso es. Pero ¿qué método científico usaron para llegar a esa conclusión? Ninguno. No pueden demostrar científicamente que eso que piensan es correcto. ¿Por qué? Porque la ciencia no puede probar si algo es bueno o es malo. No puede. La ciencia te dice cómo es algo, cómo funciona ese algo, qué pasa con ese algo, pero no te puede decir si es bueno o es malo. En pocas palabras, la ciencia no puede explicar la ética. La ciencia no te puede decir si deberías hacerlo o no. Te dice si eres capaz de hacerlo y ya, pero no te dice si deberías, ¿verdad? La ciencia no me dice si algo es moral o algo es inmoral. No sabe, no puede, no tiene la capacidad la ciencia de demostrar cuando algo es moral, cuando algo es inmoral. La ciencia no puede demostrar si algo es justo o injusto. No se puede usar el método científico para eso. La ciencia no puede demostrar el valor que tenemos como seres humanos. Para la ciencia todos somos animales. Y si todos somos animales, no hay distinción entre el hombre y el ser humano. Por consecuencia, no habría distinción entre matar a un animal o matar a un ser humano. Para la ciencia sería exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Así que todo aquel que piensa que los científicos, los pensadores, los analistas no creen en Dios es falso. Isaac Newton, Blaise Pascal, tantas personas, incluso actuales, que han ganado premios Nobel en alguna rama de la ciencia, de las matemáticas, de la física, etcétera, etcétera, son cristianos y afirman el cristianismo. Porque claro que hay preguntas razonables. De hecho, tantas cosas que la ciencia no puede explicar. Es más, la ciencia no se puede comprobar a sí misma. La ciencia no puede demostrar las matemáticas. La ciencia asume las matemáticas para hacer ciencia. La ciencia no puede demostrar las leyes de la lógica. La ciencia tiene que usar la lógica para que pueda haber ciencia. Pero el cristianismo sí lo puede comprobar, no de forma experimental, porque no todo es físico y material. La lógica no es física ni material, ¿verdad? No existe como un objeto o una sustancia, ni la física, ni las matemáticas, ni la lógica. Sin embargo, sorprendentemente, el universo no tiene sentido sin la lógica y las matemáticas, ¿verdad? ¿Qué explicación puede dar la ciencia? No hay. Lo único que la ciencia puede decir, de repente todo apareció de la nada. El universo se creó a sí mismo y eso es ilógico. Pero el cristianismo, dado el hecho de que hay un Dios, un único Dios creador de todas las cosas, puede explicar sin ningún problema qué es la lógica. ¿Qué es la lógica? Es algo que proviene de Dios. Es la manera en la que Dios piensa. ¿Qué son las matemáticas? La manera en la que Dios establece leyes. La manera en la que Dios piensa. ¿Se entiende? ¿De dónde vienen las cosas? Del Creador, de la primer causa no causada. Vayan al tema de fundamentos número 1 y ahí se explica. Así que, hermanos, esforcémonos por dar razón de nuestra esperanza a aquellos que la demandan de nosotros. Esforcémonos por analizar y por estudiar y por entender la Biblia. Esforcémonos por tener las respuestas, número 1, para nosotros mismos, número 2, para aquellos que preguntan, pero no por tratar de convencerlos. Dios es el único que convence de pecado, sino para ayudar a todos aquellos que aún no lo han encontrado. Para nosotros es muy importante ayudar a responder las preguntas de nuestros hermanos en Cristo. Por eso en todas las predicaciones tenemos sesión de preguntas y respuestas. Por eso tenemos la sesión con los foráneos que no pueden estar con nosotros, para ayudarles a resolver sus dudas, porque entendemos personalmente todo el daño que puede generar la duda. Así que si Dios nos ha permitido entender y responder preguntas, no tenemos todas las respuestas obviamente, pero queremos compartir las respuestas también con todos aquellos que las estén buscando, para que también puedan tener una fe firme, una fe establecida en la Escritura, sabiendo que es la mejor postura que una persona puede tener, es la que más explicación da ante todos los aspectos de la vida.
Así que antes de pasar a la sección de preguntas, vamos a orar. Señor, gracias por tu paciencia con nosotros. Gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú eres galardonador de los que te buscan. Señor, enséñanos a buscarte a ti para obtener respuestas. Enséñanos a escudriñar tu palabra como se debe, para poder entender con claridad lo que nos has mandado. Enséñanos, Padre, a encontrar las respuestas solamente en ti, no buscarlas fuera de ti porque no tendría sentido, Señor. Enséñanos a acudir a ti en cualquier tipo de necesidad, de duda, de búsqueda de la verdad, porque tú eres la verdad. Ten paciencia y misericordia con nosotros, Señor, para enseñarnos de manera que podamos entender. Permítenos entender qué es lo que creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. Enséñanos a buscar las respuestas para nosotros mismos y para nuestros hermanos en Cristo, para dar respuesta al que nos demande, para dar razones, Señor, de por qué podemos decir con toda confianza y seguridad que solo hay un único Dios soberano, creador de los cielos y la tierra, y que tú eres ese Dios del que habla la Biblia, Señor. Tú eres el único Rey, soberano, creador de todas las cosas, todo proviene de ti, todo es sustentado en ti, por medio de ti. Enséñanos a entenderlo cada vez más. Sabemos que en toda la eternidad no dejaremos de aprender y de conocerte, porque tú eres sin fin. Pero enséñanos a crecer, Señor, según tu soberana voluntad, para poder vivir la vida cristiana como se debe. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y por todo lo que harás. Amén. Muy bien. Pasemos a la sección de preguntas y respuestas. ¿Ya hay preguntas? Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches. Me dice Juan Villarreal: una vez un hermano me dijo que en base a este versículo se podría aplicar la pena de muerte y demás castigos de la ley. ¿Es posible? El versículo es 1 Timoteo 1, del 8 al 10. Primera de Timoteo, ese es Mateo 5:22, ¿verdad? Ahí está. Ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Sí, sigue leyendo, ¿verdad? La ley es para los que esclavizan y matan y todo eso, eso tiene sentido. De hecho, Romanos 13 nos enseña, por medio del apóstol Pablo, que precisamente la autoridad porta la espada para eso. Es decir, podemos decir que es bíblicamente legítimo que en las circunstancias permitidas por la Biblia se aplique la pena de muerte como un medio para refrenar el mal. Obviamente apegado solamente a lo que dice la Escritura, sin tratar de llevarnos ese tipo de cosas o casos que en un intento de deducirlos nos lleven a aplicar las situaciones que Dios ha permitido en cosas que no deberían de ser usadas. Así que es algo muy delicado. El peligro es tratar de especificar a una autoridad que no le rinde cuentas a Dios, cómo tratar de apegarse solamente a la palabra de Dios. Así que es un tema delicado, pero podemos decir con certeza bíblica que cuando la ley es usada legítimamente según lo que Dios ha permitido, incluso si aplica la pena de muerte, no estaría haciendo algo contrario a la palabra de Dios. Muy bien, pastor. Bueno, es que hay otra pregunta, pero no es el tema. Vamos a ver aquí en Facebook. Dice Tiffany Muñoz, pregunta: teniendo ya conciencia de la diferencia entre asesinar y matar, en una situación de aborto, ¿cómo podemos aplicar el concepto? ¿En una situación de qué, perdón? De aborto. Aborto. Ajá. Dice, para terminar la pregunta, dice: ¿podemos como cristianos dar un argumento racional respecto al aborto? Claro. Mira, ningún cristiano debiese estar a favor del aborto. ¿Por qué? Porque es un asesinato. Lo estás haciendo premeditadamente, con alevosía, ¿verdad? Algunos tratan de usar el argumento de la justicia. Dicen, si una mujer fue violada y tiene un hijo no deseado, ella no puede ser obligada a tener ese hijo, puesto que ella no lo deseó, ¿verdad? Es injusto, dicen ellos,
que esta mujer lleve a término el embarazo, porque sería un enorme problema y un enorme conflicto para ella. Y tristemente he sabido de algunos cristianos que apoyan esa idea, pero es una idea totalmente errada. Si hablamos de justicia, el que debe recibir la condena es el violador, ¿verdad? El bebé que está en el vientre de esa mujer es inocente del delito. ¿Cómo va a ser justicia aplicarle la muerte a un inocente? Justicia sería aplicarle la muerte al violador, ¿se entiende? No al bebé inocente. Así que quitarle la vida al bebé en el vientre de su madre es un asesinato, por consecuencia está prohibido bíblicamente. No asesines sigue estando vigente. Matar a un bebé es un asesinato. Quitarle la vida a un bebé indefenso, incluso si dices, es que alguien violó a esa mujer, entiende, ese niño no tiene por qué llevar la condena que le corresponde al violador. Así que ningún cristiano, bajo ninguna circunstancia, debiese apoyar o aprobar el aborto. Te puedes meter en situaciones éticas donde dice, ¿qué tal si el aborto pone en peligro la vida de la mamá? Bueno, son situaciones que habría que examinarse con sumo cuidado, determinar si la mamá estaría dispuesta a entregar su vida por el bebé o no. Ese tipo de circunstancias serían necesarias analizarlas con mucho detalle, pero en general no son las razones que la sociedad demanda para abortar. Cuando dicen las mujeres, es mi cuerpo, mi derecho, es falso. Ese bebé tiene un ADN totalmente diferente al de ella. Al que le cortan los brazos y las piernas para abortarlo no es a ella, sino al bebé. El corazón que está latiendo ahí no es el de ella, sino el del bebé. Así que no es su cuerpo. Ningún cristiano debiese apoyar el aborto. Siguiente pregunta, pastor. Dice Sheila García, pregunta que si el suicidio y la eutanasia es matar o es asesinato, y que si alguien lo comete, pues, ¿nunca fue salvo? Suicidio, puedes verlo, o sea, lo ves como un autoasesinato. Sí, el suicidarse sería un pecado, ¿verdad? No lo podríamos en duda. Si no puedes quitar la vida de otro ser humano, fácilmente puedes deducir que tampoco puedes quitar tu vida, que eres un ser humano. Así que el suicidio es un pecado. No podemos encontrar ninguna forma de justificarlo. El suicidio es un pecado. Cuando tú decides quitarte tu propia vida, algo premeditado. Ahora, debemos ver el suicidio desde otro posible sentido, ¿verdad? Cuando haces un acto en el cual arriesgas la vida y puedes catalogar como un suicidio. Imagínate, tu hijo está a punto de ser atropellado, pero tú tienes unas fracciones de segundo quizás para poder quitar a tu hijo, pero al quitar a tu hijo tú quedas expuesto al golpe del carro. En pocas palabras, tú sabes que es un suicidio tratar de salvar a tu hijo porque te va a matar a ti. Pero el hecho de dar tu vida por la de tu hijo, ¿podríamos catalogarlo como un pecado? No. Jesús dijo es que no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Entonces, hablar de suicidio tendríamos que diferenciarlo, ¿verdad? ¿Es un acto en el que tú sabes que vas a perder la vida, pero lo haces por el bien de otro? ¿O es un acto egoísta donde tú ya no quieres seguir viviendo? Si te refieres a suicidio como un acto egoísta donde tú ya no tienes esperanza, no quieres seguir con tu vida y acabas con tu propia vida, es pecado. Pero si tú entregas tu vida por alguien más, en beneficio de alguien más, entonces no sería contado como pecado. Ahora, la eutanasia es un tema también muy complejo. Habría que tener en cuenta muchísimos factores. Por ejemplo, si tú simplemente hablaras, hay alguien que está en coma y que el pronóstico médico es que nunca se va a levantar, ¿eso te da el derecho de quitarle la vida? Claro que no, en ninguna manera. Porque aunque el pronóstico médico diga que no se va a despertar, tenemos abundantes ejemplos de personas que han reaccionado a pesar de que los médicos aseguraban que no iba a reaccionar. Así que el hecho de que una persona sea totalmente dependiente de una máquina o totalmente dependiente de otra persona, en ninguna manera justifica asesinarlo. ¿Se entiende? Pero podríamos entrar en circunstancias muy difíciles. Imagínate decir, oye, está hospitalizado, está dependiente de una máquina y no puedo pagarlo.
no tengo manera, ya vendí todo, estoy en la calle, no tengo dinero para pagar y lo van a echar. Y echarlo del hospital indicaría que lo van a matar. Ahí tendríamos que estar hablando de una situación totalmente distinta que habría que analizar con mucho detalle y que habría que tener en cuenta muchísimos factores. Porque primero tendrías que estar seguro si agotaste los recursos. Quizás tú ya no tienes nada, pero puedes apelar a ciertas instituciones, quizás incluso a la sociedad, a donaciones. Habría que considerar muchas otras opciones, ¿verdad? Así que simplemente el hecho de decir, puedo desconectar a alguien porque es dependiente de una máquina, porque es dependiente de otra persona, o porque los doctores aseguran que no se levanta, que ya no se va a levantar, eso no justifica en ninguna manera que tomes la vida de esa persona. Ok, pastor. Lo que pasa es que ya no hay preguntas. Está solo esa pregunta que no es el tema, es de Apocalipsis 3, pero no sé si quieres que te la... Ya no hay más preguntas, ¿verdad? A ver, ya. Aquí hay otra... Perdón. Hay una más sobre el tema. Dice, ¿no hay castigo para las personas que asesinan a los animales? Porque hay personas que solo los matan por diversión. A ver, otra vez porque con la lluvia no te entendí. Sí, la pregunta dice, ¿no hay castigo para las personas que asesinan a los animales? Porque hay personas que solo los matan por diversión. Ok. Bueno, para empezar, según la palabra, no asesinas a un animal. Lo matas, le quitas la vida. Asesinar tiene que ver con una persona. Quitarle la vida a otra persona con alevosía y premeditación. Ahora, en ningún momento la Biblia nos dice que tú puedes matar a cuanto ser vivo te plazca. Claro que no. Vimos incluso que el reposo también debía ser dado a los animales. No hay ninguna razón para que alguien mate a otro animal simplemente por diversión. Se supone que estamos llamados a ser administradores de lo que Dios nos ha dado. Y eso incluye la naturaleza. Debemos administrarlo, obviamente, para el beneficio de la humanidad. Así que me parece que cualquier persona que considere que tiene el derecho de quitarle la vida a otro ser vivo solamente por entretenimiento y diversión, no puede tener un argumento bíblico a eso. Hablemos de la cacería. Sabemos que es legal en muchos casos, en determinadas temporadas, con determinados permisos, un determinado tipo de ser vivo. Pero no podrías justificarlo con la Biblia. Quizás es lícito en nuestra cultura, en nuestra sociedad, pero no sería algo justificable bíblicamente. Algunos podrían argumentar, bueno, es que es cacería, pero para controlar la población. Bueno, habría que considerar esos factores. Pero hablar simplemente de decir, yo quiero matar a un animal por diversión, aunque quizás tengas el derecho de hacerlo en algunos lugares, no puedes justificarlo con la Escritura. La Escritura nos demanda que seamos buenos administradores de los animales que tenemos, o de los animales que nos rodean, o del entorno natural que está a nuestro alcance y a nuestro alrededor, y no habría razón para hacerlo, ¿verdad? Salvo que la ley lo permita, me parece que un cristiano no hay forma de que lo justifique bíblicamente. Bien, siguiente pregunta, dice Rosa María Vázquez Ortega, dice, en cuestión con niños que lamentablemente llevan armas y mueren personas, ¿esos niños están pecando? Se tiene que considerar el nivel de conciencia de lo que está haciendo ese niño, ¿verdad? Si es alguien manipulado, si es alguien que fue corrompido para eso, no los puedes considerar como el autor intelectual. Si es un autor material, ¿verdad? La ley hace esa distinción. Es quien llevó a cabo esa muerte. Pero según la edad y estado de conciencia de ese niño, si no es plenamente consciente o si fue corrompido para hacer ese tipo de cosas o forzado, no se considera a ese niño como el asesino, sino al autor intelectual, quien lo corrompió, quien lo obligó o quien le enseñó a hacer eso, que sería contra la naturaleza, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando hablamos incluso de una persona con discapacidad que mata a otra persona, pero se le demuestra que no tiene conciencia de lo que está haciendo, no está consciente del daño, no puede ser considerado un asesino, ¿verdad? Si lo mató, tiene que haber una condena, un pago justo, pero no como un asesino. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo premeditadamente y con alevosía. Así que cuando hablas de niños que han sido corrompidos o obligados a hacerlo, hay que entender que hay un autor intelectual del asesinato.
ellos serían asesinos, bueno, serían el autor material, pero no corresponderían en la categoría de asesinato, puesto que están siendo corrompidos o forzados a hacerlo. Bien, pastor. Siguiente pregunta. Dice Mayela La Rosa Cabrera. Dice, pastor, hay exámenes médicos donde ya saben si el bebé viene con defectos y le dan la opción a la madre el aborto. ¿Qué opina? En ninguna manera se justifica el aborto. O sea, tú me estás diciendo que si yo me encuentro a un niño con serias deformaciones, ¿lo puedo matar? Ese sería el argumento, ¿verdad? Dices, oye, yo sé que el niño va a nacer con deformidad o con alguna especie de retraso. Por consecuencia, ¿consideras que eso te da el derecho a matarlo, a asesinarlo? Claro que no. Si consideras que sí, sería el equivalente a decir, oye, yo me encontré en la calle a alguien que tiene un serio retraso mental o una deformación muy grave, así que lo maté. Dices, no, no puedes hacer eso. ¿Por qué no? Si está gravemente deformado o tiene un grave problema en su intelecto. Y si no lo puedo hacer porque está grande, entonces tampoco lo puedo hacer porque está en el vientre de su madre, ¿verdad? Sigue siendo el mismo ser humano, nada más que está en un lugar diferente. No puedes decir que lo puedo matar en el vientre, pero afuera no. ¿Qué diferencia hace el lugar donde está ese ser humano? Sigue siendo un ser humano a la imagen de Dios, aunque tenga serios problemas físicos, en ningún momento eso te da el derecho de acabar con su vida. ¿Se entiende? Algunos dicen, bueno, es que va a vivir una vida muy difícil. ¿Y eso qué? Si uso esa manera de pensar, voy a ir a una colonia, a un lugar muy pobre y los voy a matar porque su vida es muy difícil. Claro que no, es asesinato. Y si es asesinato en ese lugar, también es asesinato en el vientre de su madre. Es decir, su condición de humano no cambia porque esté en el vientre, porque esté conectado a una máquina o porque esté viviendo una vida muy difícil. Sigue siendo un ser humano y no podemos quitarle la vida. Muy bien, pastor. La siguiente pregunta es de Gladys Rosas. Dice, ¿es pecado que no permitan la transfusión de sangre como los testigos de Jehová que prefieren que muera el familiar? No. Mira, podemos hacer esta analogía. La Biblia dice que la vida está en la sangre, ¿verdad? Tengo entendido que testigos de Jehová y otras personas tienen la creencia de que se transmiten demonios y cosas así por medio de la sangre y por eso lo evitan. Pero si lo analizamos bíblicamente, la vida está en la sangre y Jesús dijo que dar el amor más grande es dar la vida por los amigos. Y yo te transfiero sangre, te estoy dando de mi vida. Según Jesús es algo válido, es algo bueno y es algo correcto. Así que nadie puede fundamentarse en la Biblia para impedir la transfusión de sangre. No tiene sentido. Siguiente pregunta, Alex Mares dice, cuando dirigen a la muerte a alguien que está hospitalizado y no tiene solución y está en agonía, ¿se considera como asesinato? Está hospitalizado y su situación no tiene solución, ¿dices? Sí, dice, cuando dirigen a la muerte a alguien que está hospitalizado y no tiene solución y está en agonía, ¿se considera como asesinato? Bueno, piensa bien tu pregunta. Cuando los médicos dicen que no tienen solución, la pregunta es, ¿eso es una verdad absoluta o los médicos también se equivocan? Tú puedes decir con toda certeza que cuando los médicos dicen que ya no hay esperanza, ¿realmente no la hay? Basado en eso fue mi argumento en una pregunta anterior, ¿verdad? Claro que hay muchísimos ejemplos donde el veredicto o el destino que los doctores consideran, el diagnóstico, es totalmente equivocado cuando ves la realidad. Yo lo he visto con personas cercanas a mí, personas que dijeron, nunca se va a levantar de ahí y Dios los levanta. Así que un diagnóstico médico no puede ser una verdad absoluta. Ahora, está en agonía. Bueno, hay que ver si definitivamente la medicina no puede hacer nada al respecto. Y aún así, si tú te encontrarás una persona sufriendo profundamente, dolorosamente, ¿eso te da el derecho de matarlo? No tiene ningún sentido, ¿verdad? No tendría ningún sentido bíblico tampoco. Así que si una persona tiene serios problemas físicos, o va a sufrir mucho dolor, o va a llevar una vida muy pobre y llena de dificultades, ninguno de esos casos
demerita el valor que tiene como ser humano. ¿Se entiende? Ninguno de esos casos lo convierte en un animal que le puedes quitar la vida simplemente porque así lo decides. Sigue siendo un ser humano a imagen de Dios y tiene el mismo valor. Así que en ninguna manera esos argumentos son válidos para asesinar a alguien. Se tiene que considerar otros factores, de manera que quede claro que está lejos de tu alcance evitar que muera, de manera que no sea un asesinato. Pero para llegar ahí se requiere mucho más. A eso me referí con que hay que analizar cada situación, ¿verdad? En particular, cuáles son las posibilidades, los alcances, los medios, y entonces llegar a un punto en el que tú digas, está fuera de mi alcance, ahora sí, si muere o no. Yo no estoy provocando su muerte deliberadamente, sino estoy haciendo todo lo humanamente posible hasta que llegue un límite donde ahora sí, si muere o no, queda en manos de Dios. Pero tenemos que llegar a esos límites. Si no, tú estarías con premeditación y alevosía quitándole la vida, lo que te convierte en un asesino. Bueno, pastor, ya no hay preguntas del tema. Todavía tenemos 3 minutos, no sé si... ¿Cuál era la pregunta de Apocalipsis? ¿Se la pasó? Sí. Muy bien. Dice... Perla Preciosa dice: Pastor Hernán, subí algunas enseñanzas suyas en mi Facebook y algunos de mi familia me preguntan cómo puedo explicar donde la Biblia dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes y no dejes que nadie tome tu corona. Yo sé que esta pregunta está fuera de ese tema, bueno, dice que, pero desafortunadamente hemos entrado en discordia de la salvación y desafortunadamente la gran mayoría no acepta esa gran verdad que la salvación no se pierde. Aquí yo vengo pronto. ¿Qué más? Acá está. Aquí aférrate lo que tienes para que nadie te quite la corona. Ok. Es una pregunta fuera del tema, ¿verdad? Así que te recomendamos que te agregues al grupo de preguntas y respuestas los jueves. Mañana jueves a las 7 p.m. hora México. Dedicamos 1 hora y media a responder ese tipo de preguntas. Ahora, aprovechando que nos quedó tiempo, responderemos esta. Vengo pronto, aférrate lo que tienes para que nadie te quite la corona. La corona siempre está asociada a la recompensa, ¿verdad? Pablo dijo, aquí me espera la corona, ¿verdad? De gloria. Vengo pronto, la palabra pronto es sin demora, o sea, sin demora necesaria. No significa que ya merito, sino que no se va a tardar más de lo necesario. Aférrate lo que tienes para que nadie te quite la corona, tendrías que verlo en el sentido de las parábolas de los talentos, que a uno le dio, bueno, hay 2 versiones, ¿verdad? A uno le dio 10, a uno le dio 5 y a otro le dio 1. Y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Y cuando regresa su amo, les pide cuentas con lo que se le dio. Al que tenía 10 entregó otras 10 y se le recompensó en proporción. Al que tenía 5 se le recompensó en proporción. Al que tenía 1 nada más se le quitó lo que tenía y fue condenado. Está hablando de la retribución según nuestros actos, ¿verdad? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, 1 de Corintios, creo que es el capítulo 3, cuando dice que la obra de, o sea, Dios juzgará nuestras obras. Lo que hayas construido encima del fundamento, dice, será pasado por fuego. Si construiste con piedras preciosas y metales como oro, plata, pasará el fuego y no sufrirás pérdida, ¿verdad? Pero si construiste encima del fundamento con heno, hojarasca, madera y paja, pasará el fuego y será consumido. Sufrirás pérdida, dice, serás salvo, aunque como por fuego. Entonces la Escritura nos enseña que si tú tienes el fundamento, lo que te hace un cristiano, el nuevo nacimiento, que se demuestra con la vida que llevas, una lucha continua contra tu pecado, y además las verdades fundamentales de la Escritura, Jesús es Dios, la salvación es gratuita por medio de la fe, Cristo murió y resucitó y de nuevo vendrá por nosotros, lo más básico del Evangelio, lo básico de la creencia cristiana. Entonces, lo que hagas después de eso será examinado y juzgado por Dios y podrás sufrir pérdida. Serás salvo, aunque como por fuego. Es decir, tu salvación no está en juego, pero sí la recompensa por tu negligencia. O, debido a tu diligencia, recibirás. Al que multiplicó y tuvo 10, se le va a dar 10 veces más. 5 veces más. Si no hiciste nada, no es que eras salvo y te perdiste, sino que demuestra que tú no eres de Dios. Porque la Escritura nos dice que el que empezó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Cristo. Así que no confundamos
el aferrarte a lo que tienes y que nadie te quite tu corona no está hablando de perder la salvación. Apocalipsis dice, aquellos no serán engañados o no serán puestos en la marca de la bestia aquellos que están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Si el libro de la vida está escrito antes de la fundación del mundo y resulta que tú te perdiste, Dios tendría que borrarte de ese libro. Pero si Dios es omnisciente y todo lo sabe, ¿por qué te escribió en ese libro si realmente te iba a borrar? Eso demostraría que Dios no es omnisciente. Ahora, si Dios quiso salvarte pero no pudo, entonces Dios ya no es omnipotente, ¿verdad? Ahora, si Dios ordenó que te salvaras y al final no te salvaste, entonces Dios no es soberano. Así que si alguien fue escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, pero no se salvó, entonces Dios ya no es Dios. ¿Se entiende? Bueno, espero que haya aclarado un poco ese tema. Y ya no tenemos más tiempo, ¿verdad? Aunque haya más preguntas. Bueno, reitero la invitación al día de mañana, jueves. Si te interesa participar y no estás en ese grupo, escríbenos, mándanos un mensaje a la página de Facebook de Árbol Plantado. Con mucho gusto te hacemos llegar las instrucciones, es totalmente gratuito y tenemos la intención de ayudarte a resolver las dudas que hayas encontrado en tu vida cristiana para que tengas mayor firmeza tú en el Evangelio y para que ayudes a otros a explicar lo que realmente enseña la Biblia. Es todo. Muchas gracias, cuídense y si Dios quiere nos vemos el próximo domingo.